Miremos acá lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del hielo. El hielo, por supuesto, tiene un punto que se llama centro de masa donde está aplicado el peso. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Ahora, lamentablemente, hay unas pequeñas cositas que todavía no hemos visto del todo, pero lo podemos ver aunque sea intuitivamente, que es lo que me interesa en este momento. Y el empuje está aplicado en el centro de masa, pero ¿de quién? Del volumen sumergido. No es el centro de masa del total, porque ven que hay diferencia entre los volúmenes, ¿no? Entonces, el empuje es una fuerza que está aplicada, como es el peso del volumen sumergido, está aplicado ¿dónde? En el centro de masas del volumen sumergido, que es distinto del centro de masas total, ¿sí? Ese centro del volumen sumergido se llama centro de carena. Y como ustedes ven es variable, depende de cómo esté sumergido esto. Si yo lo cargo, por ejemplo, supongamos que fuera un barco, yo lo cargo más, el centro de carena puede bajar, puede subir, puede desplazarse, es una parte variable, mientras que el centro de masa no, es una propiedad física que no va a cambiar. A veces cambia también, ¿no? Por supuesto, si yo cargo, pongo más contenedores o menos contenedores, el centro de masa va a cambiar. Pero el centro de carena también va a cambiar de acuerdo a la posición relativa que tenga los contenedores. Y en definitiva, si yo muevo la carga dentro del barco, lo cargo de diferentes maneras, voy a ver que el centro de masa y el centro de carena tienen distintas posiciones, ¿sí? Son variables, ¿ok? No son constantes. Entonces, ¿el caso ideal cuál es? El caso ideal es que coinciden en un punto. Si el centro de carena y el centro de masa coinciden en un punto, entonces tengo la fuerza de empuje para arriba y la fuerza P para abajo están justo en la misma recta de acción y el cuerpo está estable. ¿Qué pasa si no es así? Este es el centro de carena donde está aplicado el empuje y este es el centro de masa donde está aplicado el peso. Si hay una diferencia, y en este caso es peor todavía porque el centro de carena está más abajo que el centro de masa, vamos a ver, eso lo vamos a ver en rotación, pero ya les puedo anticipar que esto va a tratar de girar para llegar a esta posición. Esto trata de girar, la diferencia entre el centro de masa y el centro de carena, para llegar a esta posición. En realidad no necesitan estar en el mismo punto, ¿no? Yo acá lo digo que sí, pero pueden estar, mientras que estén en la misma recta de acción vertical, el centro de masa y el centro de carena, no hay problema. No hace falta que estén exactamente en el mismo punto, ¿sí? Entonces, esto va a tratar de girar y se va a producir, por ejemplo, un giro en el barco mal o en el témpano, que puede ser peligroso. De hecho, por eso no se puede navegar muy cerca de los témpanos, porque puede producirse una rotura abrupta. Por ejemplo, en el caso de si uno va, por ejemplo, al lago argentino a ver el glaciar Perito Moreno, los barcos no se pueden acercar mucho. Si uno está tranquilamente, acá hay un barquito, se imaginan ustedes, ¿no? Y de repente se rompe un pedazo de hielo, que suele suceder, por supuesto, cambian abruptamente el centro de carena y el centro de masa. Y uno hasta lo puede ver de lejos, que el témpano comienza a girar y puede dar media vuelta. Un témpano semejante, imagínense ustedes, con el 92% sumergido, empieza a girar y se da vuelta, se imaginan el oleaje que causa, y es peligrosísimo a los barcos, por eso no tienen permitido acercarse hasta una cierta distancia. En el caso de los barcos lo mismo, hay que estivarlo bien, justamente para lograr que el barco sea estable, como se dice, un barco buen marinero. Los barcos que están mal estivados a veces producen esto y ante una pequeña ola pueden dar media vuelta, vuelta campana, como se dice también, ¿no? Eso es debido entonces siempre a la diferencia entre el centro de carena, que insisto, es donde está aplicado el empuje, y el centro de masa, donde está aplicado el peso. Esto lo vamos a ver más adelante, esto produce lo que se llama, les anticipo, una cupla o momento, lo vamos a ver en la próxima unidad, la unidad número 6. Pero les anticipo entonces cómo es el comportamiento justamente de los cuerpos que están en flotación. Bueno, tratemos de hacer un pequeño experimento a ver si resulta, con los pocos elementos que tengo aquí. En la universidad, por supuesto, tenemos muchas más cosas. Tengo un vaso de agua, tengo un cuerpo que voy a sumergir y más o menos, no sé si alcanzan a ver el resorte que tengo, indicando el estiramiento del resorte, indica el peso. Lo que voy a hacer es que lo voy a sumergir y vamos a ver que el resorte se va a cortar, indicando que tiene menos peso. ¿Ven ustedes? Lo hundo y fíjense cómo el resorte, ¿eh? Lo saco, ¿ven? El resorte se acorta. ¿Qué significa? Que la tensión del hilo es menor. El peso aparente es menor. ¿En qué caso estamos? En el caso A. Lo pueden hacer ustedes muy fácilmente. Fíjense de nuevo, ahí el resorte me indicaría el peso. Entonces lo hundo y aparece el empuje hacia arriba que hace que el peso sea menor. ¿Ok? Eso sería entonces una forma de hacer las cosas. ¿Qué tiene esto adentro? Tiene, es un carrito que tiene cierta cantidad de
de fichas. Voy a sacar algunas, voy a dejar el mismo volumen ahora. Lo importante es eso, que el volumen es el mismo, ven ustedes, es el volumen del tarrito, por lo tanto el volumen, digamos, desplazado por esto es el mismo, igual que antes. Entonces, ¿qué pasaría? Si ahora el peso es menor, ¿en qué estado estoy? Vendría a ser como si la densidad fuera menor, ¿verdad? Porque tengo un volumen igual y tengo menos masa adentro. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a preparar todo y ahora tengo menos fichas acá, entonces ¿qué pasa? Mismo volumen. ¿Se acuerdan la forma? La densidad es masa sobre volumen. Tengo el mismo volumen, pero tengo menor masa porque tengo menos fichas, entonces es como si fuera la densidad menor. Estoy en este caso. Estoy simulando que la densidad es menor. Entonces, ¿qué pasa? Introduzco esto y ¿qué ocurre? Y flota, ¿ven ustedes? ¿Sí? Y hay una parte de volumen sumergido, como ustedes ven. ¿Sí? Esa parte de volumen sumergido no es total, no es todo, es solamente una parte, esta parte que está acá. Y esa parte de volumen sumergido equilibra las pocas fichas que puse adentro del volumen. Antes puse más y se hundía, ahora tengo menos, entonces ¿ven? La densidad es menor que la del agua, la densidad promedio de este artefacto. Ustedes dirán, ¿cómo? La densidad promedio es menor que la del agua de esto. Y sí, porque adentro ¿qué tiene? Tiene plástico, tiene fichas, pero tiene mucho aire, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la densidad promedio, como ustedes ven, ¿sí? La densidad promedio es menor que la del agua. ¿Ok? Si siguiera sacando pesos o tuviera un cuerpo muy, muy, muy liviano como esta abuelita, fíjense ustedes, que apenas se hunde. ¿Ven ustedes? Se hunde porque, bueno, el volumen sumergido que necesita para compensar ese peso es muy, muy pequeño. ¿Ok? Entonces el empuje que necesita es muy, muy pequeño, por lo tanto el volumen desplazado es muy pequeño. ¿Ok? Bien, hasta ahora hemos mencionado todo el tema de líquidos, ¿no? Pero esto se aplica al principio de química y se aplica a la flotación y también en cualquier tipo de fluido. Por ejemplo, en el aire. ¿Sí? Es exactamente igual. Por ejemplo, el caso del globo aerostático. ¿Sí? Se llama aerostático porque estamos aplicando principios de aerostática. Este es el globo. Tengo una canasta donde va el peso útil aquí, las personas, bueno, lo que quiero llevar. Y tengo afuera una densidad A, en rojo que la puse, la densidad del aire normal, la que tengo normalmente. Y adentro tengo una densidad sub G, que lo llamo densidad del aire dentro del globo. Fíjense ustedes, si yo quiero que ¿el empuje qué es? Es la densidad digamos, vendría a ser el peso del volumen desplazado. ¿Y cuál es el volumen desplazado? El volumen total del globo por la densidad del aire por la gravedad. Eso es lo que desplazo, es el peso del aire desplazado. ¿Y cuál es el peso del globo? El peso del globo es la densidad esta que está acá del aire dentro del globo por el volumen total por G más cierta carga útil que tengo que tener. Si yo quiero que el globo suba, ¿qué tengo que hacer? Que el empuje sea mayor que el peso, ¿no es así? ¿Sí? O a lo sumo igual, si está igual está en equilibrio. O sea, primero logro que suba y después si quiero moverme digamos, en línea recta nivelado, a la misma altura todo el tiempo, el empuje debería ser igual al peso. Entonces acá tengo la expresión, reemplazo empuje por esto y el peso de globo por esto. Y fíjense, supongamos que para al principio no complicarlo, la carga útil fuera cero, no llegó a nada, ¿qué tiene que ocurrir? Que la densidad del aire de afuera tiene que ser mayor que la densidad del aire de adentro. El aire es el mismo, ven ustedes, ¿no? Pero tengo que hacer que la densidad sea mayor afuera que adentro. ¿Qué hago entonces? Lo puedo calentar, que es lo que se hace en los globos aerostáticos. Se tiene acá normalmente un calefactor que tira llamas, ¿sí? Y calienta el aire con ciertas garrafas que van como carga útil, y entonces caliento el aire dentro del globo. Esto tiene una boca abierta, por supuesto, no es cerrado, ¿no? Caliento el aire y ¿qué va a pasar entonces? La densidad disminuye. Ustedes saben que el aire caliente tiene menor densidad que el aire frío. Si esta densidad disminuye, entonces se produce el ascenso, digamos, ¿no? Por supuesto, tengo que sumarle la carga útil, ¿no? Tiene que ser bastante menor si ahora le sumo la carga útil. O sea que una palabra, el peso del globo más la carga útil tiene que ser menor que el empuje. Entonces, calentando más o menos el aire, regulo esta igualdad y puedo entonces subir, bajar o mantenerme a nivel. ¿Se entiende la idea? Por supuesto que si este globo fuera de helio, por ejemplo, o de hidrógeno, directamente no hace falta hacer nada, ¿no? O sea, lo cierro y sube. Un globo, como los globos para los chicos antes que se usaban de gas o de gas metano, ¿no? El gas común de cocina. Lleno el globo
y va a tener menor densidad de por sí, no se va a calentarlo ni nada y va a subir. De hecho, estos globos son del año 1700 y pico, con los hermanos Montgolfier, fueron los primeros que hicieron esto. Es tampoco, tiene un problema que es bastante difícil maniobrar, ¿no? Porque está sujeto a los vientos, por eso un globo aerostático. No es que yo lo puedo dirigir mucho, ¿no? Puedo subir, pero no puedo dirigir. Hacia principios del siglo XX se inventó el dirigible, que era una especie de como si fuera un bote, ¿no? Ustedes lo han visto, el Zeppelin famoso, que estaba lleno de hidrógeno. Y tenía unas ciertas hélices acá que lo podían maniobrar. Acá había una barquilla debajo que era la carga útil. ¿Sí? Era bastante grande, pueden ver fotos, el famoso Zeppelin. ¿Sí? Bueno, en 1930 y pico, no me acuerdo exactamente el año, tuvo una desgracia porque esto es hidrógeno, lo que va adentro. Helio no podría ser. ¿Por qué helio no? Porque el helio es escaso, para llenar semejante globo de helio es casi imposible, ¿no? Desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Entonces conseguimos tanta cantidad de helio y es carísimo. Entonces, bueno, si son de hidrógeno, que es fácil, con la electrólisis del agua se obtiene enseguida hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene el problema que es extremadamente inflamable. Hubo un accidente, se incendió y se dejó de lado este proyecto. Hay intentos de ahora de reflotar este tema de los cepelines, pero bueno, todavía está, veremos qué le ponemos adentro para que pueda ser justamente este globo. Este es un globo, pero se llama dirigible porque puedo dirigirlo al contrario del globo estático que estaba sujeto a los vientos. ¿Sí? Bueno, entonces con esto, ¿qué aprendemos también? Que en el aire, por supuesto, tenemos empuje. O sea, una palabra, nosotros también tenemos, como estamos sumergidos en el aire, tenemos un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del aire que desplazamos. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una densidad parecida a la del agua, uno, digamos, un poquito más, y el aire tiene 1000 veces menos que el agua. Por lo tanto, lo que nosotros desplazamos tiene 1000 veces menos peso que nuestro propio peso. O sea que el empuje es una milésima. Así que es prácticamente despreciable. Pero en el caso del globo, no. ¿Por qué? Porque bueno, el globo tiene una gran cantidad de aire, justamente por eso son tan grandes, ¿no? Justamente para llevar una pequeña barquilla, como ustedes ven, de peso útil, necesita un globo bastante grande, ¿no? Bien, con esto entonces aprendemos que no solamente los líquidos tienen empuje, sino también los gases.